Hola a todos y bienvenidos. Bueno, ¿veis la pigueta? Bueno, pues cuando estaba haciendo, cuando la estaba templando, en la fragua mejor dicho, me di cuenta que para sacarla, con las tenazas de mandíbula plana, para sacarlas, lo veis, ¿no? Jodido para sujetarlas. Jodido para sujetarlas. Hombre, las acaba sacando, pero ya veis que no, que se nos va para allá y para acá. O sea que estas tenazas para esto, pues no son. Tenemos las de mandíbula, o sea, las de mandíbula de caja, que podrían valernos un poquito mejor. Podrían valernos un poquito mejor porque por supuesto aguantan muchísimo más. Pero tampoco es lo suyo, por lo que yo veo, tampoco es lo suyo. Y yo creo que las suyas serían las ideales, unas de mandíbula redonda. Estas de mandíbula cuadrada, pues unas de mandíbula redonda yo creo que sería lo suyo. Y eso es lo que vamos a hacer, porque yo creo que me faltan esas, de mandíbula redonda, para un tamaño. Bueno, todo lo que hacemos hoy, las herramientas que hacemos, no las hacemos pensando solamente en hoy, en el presente. Las hacemos pensando también en hoy y en mañana. Así que si nos pueden valer, no las hacemos para un tamaño específico, las hacemos pensando pues en que nos valgan para varios tamaños si puede ser. Así que bueno, no me enrollo más, tengo aquí otros alicates, que con estos me he ido apañando hasta que funcionan perfectamente, pero hasta que me he podido comprar otros mejores, pues, y estos los voy a reciclar. Ya son los últimos que me quedan, de estos que tenía por ahí así no de nueva generación, más bien de vieja, pero bueno, que se ve que tiene la caja incluso cuadrada, y estos de caja cuadrada pues son más bien antiguos. Lo normal son estos de la caja redonda. Pero bueno, vamos al lío. Venga, como ya conocemos el proceso de colocarle las varillas de suplemento detrás, cortando unas varillitas para suplementar detrás y alargar, ese proceso no le vamos a saltar. Así que yo lo voy a hacer y cuando lo tenga hecho os lo enseño y vamos a ir directamente al proceso que nos interesa de elaborar la mordaza redonda o la mandíbula redonda. Venga, vamos con ello. Vale, ya tenemos la empuñadura alargada, le hemos puesto ahí dos varillas de suplemento. Bueno, como ya sabemos cómo hacer eso, vamos con el siguiente paso, a lo que nos interesa, y es a la mandíbula redonda. He encontrado ahí en la chatarra un trocito de varilla, es hierro dulce, 18 centímetros de largo, por 8 de grueso. Yo creo que va a estar bien, es más o menos como el del mismo diámetro, más o menos, no, igual que el diámetro del suplemento que le hemos puesto a la empuñadura, así que bueno, este nos va a valer. Tiene 18 de largo, le vamos a cortar por la mitad, a 9, y le vamos a empezar a dar forma. Mira qué bien nos vendrían ahora si las tuviéramos hechas ya, para sujetar el hierrito, pero bueno, como no las tenemos, pues nos apañaremos con estas, es lo que hay. Vamos a empezar a darle un poquito de forma curva. ¿Cuánta? Pues lo cierto es que no lo sé, pero lo máximo que podamos. Vale, pues ya le hemos dado curva a las dos piezas, no sabría decir cuánta. Utiliza el ojímetro, y más o menos calcula que sean las dos iguales o bien parecidas. Una ya la tengo un poquito pulida con el disco de desbaste, la otra me falta un poquitín, pero bueno, tú calcula que vamos a ver, para utilizar una referencia, pero luego esto va a ir así, luego esto tiene que ir soldado ahí. Lo vemos, ¿no?
tiene que quedar con esa forma, si acaso un poquito más abierto, más o menos, así es como tendría que ir. Así que la circunferencia, pues hombre, todo dependerá también del material que tengas. Yo en mi caso, que tampoco tengo mucho, así que yo creo que con eso me sobra ya. ¿Qué utilizamos como referencia? Pues una tapita, por ejemplo, ya que tengo por ahí cerca la pulserita magnética o el brazalete magnético, pues lo utilizamos como referencia y poco más o menos. Me parece un poquito grande, un poquito exagerado, pero bueno, un poquito menos. Que la abrace un poquito, no tiene por qué ir perfectamente en circunferencia, pero oye, que quede un poquito curioso. Venga, sigo yo con ello. Bueno, ya los tenemos presentados, ¿no? Los dos semicírculos. Bueno, pues a soldar se ha dicho. No le damos más vueltas, ya lo veis. La boca que nos cierre bien siempre, No vamos, que no moleste para nada, para que nos cierre bien. Bueno, pues ya los tenemos punteados. Venga, a soldar. Bueno, como siempre, comprobamos. He cortado podía haber sido un tubo, pero como no le tenía suficientemente gordo, pues he cortado una chapita, vamos, dos, una para arriba más grande y otra para abajo más pequeña, igual de ancho, igual de grueso, pero una más pequeña para que entre en otra. Se ve, ¿no? Más o menos el mismo sistema que para la caja cuadrada, pero en redondo. Luego le daremos un poquito de forma, pero claro, son piezas muy chiquitinas y hay que ir trabajando con ellas poco a poco. Bueno, pues punteamos y una vez que vemos que está más o menos todo centrado ahí, pasamos a soldar. Vale, pues listo. Ya la tenemos preparada para coger diferentes redondos de diferentes diámetros. Yo creo que ahora ya podemos coger las tenazas, o sea, la piqueta o cualquier hierro en diferentes diámetros, sin que se nos mueva absolutamente para nada, porque esto es lo suyo. Una herramienta para cada cosa, eso es lo suyo. Eso es lo suyo, y que no se te mueva, que puedas trabajar con ella perfectamente. Eso es lo suyo, cada herramienta para su trabajo. Bueno, pues ya lo habéis visto, bien facilito. Unos alicates, dos hierros y poco más, y la eléctrica, eso sí, porque si no, o lo caldeas, lo sueldas a la calda o mandas que te lo hagan. Venga, espero que le haya servido a alguien y, oye, si no, entretenimiento. Si os habéis entretenido, pues mejor. Doblemente mejor. Venga, hasta luego. Otra cosa, que ya me iba. Si el que quiera o tenga algún comentario que hacer o alguna pregunta, ya sabe que puede hacerlo en el canal, comentar, sin ningún compromiso. Y si está a mi mano, pues que tenga por seguro que contestaré y le ayudaré en lo que pueda. Venga, nada más que eso. Hasta luego.